Perfecto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta participación aquí. Por supuesto, también gracias al equipo de Palladium y en especial a Daniel Escuder. No quiero robar mucho tiempo a la presentación de Daniel Escuder, que creo que es la interesante. Yo simplemente quería comentaros, para los que no conozcáis Snowflake, hoy probablemente sea un día donde está sonando mucho Snowflake. Ayer salimos en bolsa y ha sido un gran éxito, ha habido una gran aceptación por el mercado. Y simplemente comentaros tres puntos o los puntos diferenciadores. José Luis, no funciona el... Tienes que apuntar allí arriba. Ya, lo tenemos. Probablemente la hayan pasado ellos. Venga, perfecto. Bueno, ¿qué es Snowflake? Si hacemos un poco un análisis retrospectivo de las plataformas analíticas y dónde empieza todo esto de la parte de análisis de datos, nos vamos a los años 90, donde aparecieron las primeras soluciones appliance, los Exadata, los Teradata, los Netizza, que la verdad es que eran soluciones extremadamente robustas, tenían un muy buen rendimiento, tenían una respuesta rápida, se podía trabajar desde la perspectiva SQL, lo cual es muy interesante, pero cuando tenías que meterle alta concurrencia o datos diversos y un volumen grande de datos, no era la solución más apropiada. Para suplementar o para complementar esto o para cubrir esa necesidad, aparecieron los data lakes y los data lakes se empezaron a unir desde el mundo de fichero y pudieron dar cobertura a esa gran demanda en cuanto a volumen, pero también en cuanto a distintos números de usuarios, pero sí que es cierto que cuando se le pedía concurrencia y cuando se le pedía velocidad y trabajar desde la perspectiva relacional, no era la solución. Vinieron las primeras soluciones Cloud Vendor, donde, bueno, dentro de todo el portfolio de las soluciones, que fue un gran paso, había soluciones de gestión y explotación de los datos, pero es cierto que lo que hicieron fue llevar y migrar arquitecturas que estaban pensadas para trabajar on-premise, llevarlas a funcionar a la nube. ¿Vale? ¿Veis las limitaciones que volvían a tener estas soluciones cloud, que además necesitaban y requerían de muchas piezas? Bien, Snowflake ha sido la solución que ahora mismo ha nacido para solventar todos estos problemas. Fijaros, hoy se ha hablado mucho aquí de toda, por ejemplo, la estrategia omnicanal que estamos viendo en muchos clientes. Toda la tecnología front que estamos poniendo en los clientes, en nuestras aplicaciones, si lo pensáis, son tecnologías de última generación. Si pensáis en la arquitectura que va en el back y pensáis cuándo están diseñadas esas arquitecturas, son 20 años atrás. Es decir, estamos con una aplicación móvil de última generación, pero por detrás estamos almacenando, gestionando el dato en arquitecturas que son 20 años atrás. El gap tecnológico... Sí. El gap tecnológico es brutal, ¿vale? Entonces, Snowflake es la tecnología que ha sido pensada desde el principio, una arquitectura nueva desde el principio para solventar todos estos problemas. Siguiente slide, por favor. ¿Y qué es lo que permite Snowflake? Pues lo que permite Snowflake es tener en un único repositorio todos los datos y desde esta perspectiva de una única visión de los datos, generar distintos grupos de trabajo separado cada uno de ellos de cómputo para lo que veis en la pantalla. Poder hacer ingeniería de datos de forma aislada, poder hacer data lake, poder hacer data warehouse, data science, conectar aplicaciones de datos e intercambiar datos hacia terceros, ¿vale? Todo esto sin que ninguna de esas influyan entre ellos. ¿Esto qué significa traducido al mundo real? La gente que está usando Snowflake no se preocupa de planificaciones, no tiene que hacer una planificación de carga por la noche, no tiene que hacer una planificación de actualización, lo puede hacer todo a la vez y nunca se ven afectados. Con Snowflake los SLAs son constantes, ¿vale? Fijaros en mundo de negocio lo que significa esto y lo que va a contar Daniel. Puedes hacer lo que quieras cuando quieras con tus datos. Esto es brutal. Y lo que estamos viendo en muchos clientes es que pueden hacer N simulaciones de casos, pueden hacer N actualizaciones de casos, de datos, incluso durante el día, porque nunca se va a afectar, nunca se va a ver afectado el rendimiento de las otras cosas. Y todo esto desplegado sobre una estrategia cloud agnostic, que es sobre Google, sobre Azure y sobre Amazon. Y ya me callo para pasar a Daniel. Una cosa antes de nada. Si vemos los tres ejes por los que las empresas al final toman decisiones y por lo que buscan siempre mejoras, que son estos tres, que es crecimiento, coste y minimizar riesgo, esto es una encuesta real de usuarios de Snowflake. Prácticamente la totalidad de ellos
dicen que son capaces de sacar mejores ventajas competitivas que les hacen mejorar el crecimiento, son capaces de reducir los costes y son capaces de reducir los riesgos, ¿vale? Estas son las razones por las que Snowflake está siendo pues, una de las empresas tecnológicas con más éxito en los últimos años, ¿vale? Y ya dejo a Daniel. Venga. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ahora la parte que voy a tener yo más difícil es volver a contaros todo lo que ya os ha contado Enrique, porque ha contado prácticamente toda la presentación. ¿Qué os voy a contar yo diferente a lo que ha contado él? Pues lo único que yo os puedo contar es qué pasa en ese camino cuando una empresa decide avanzar en su proceso de data-drivenización o de datalización, que es en lo que yo quiero meterme un poco ahora, que es ir mezclando la digitalización apoyada en datos. ¿Cómo hacemos todo eso apoyándonos en tecnologías que, claro, ayer salieron a bolsa y evidentemente es para darles la enhorabuena, todo lo bien que va, pero hace más o menos 8 meses, cuando empecé yo el camino en Palladium, que ahora os voy a presentar un poco qué es Palladium, Snowflake no era tan conocido y a veces no parecía el player que quizá podías tú querer para acompañar a tu compañía en todo este proceso data-driven. Entonces, lo que yo os voy a contar es cómo hemos ido haciendo todo ese journey en Palladium y cómo vamos avanzando en toda la transformación digital que está haciendo la compañía desde muchísimos ángulos, no solo desde el mío, y cómo nos estamos apalancando en nuevas soluciones que sí que estamos viendo que compañías más tradicionales o de sectores más tradicionales, como puede ser el nuestro, pueden llegar a ponerse al día o en primera línea respecto a otras compañías nativas digitales, algunas pues, como las que estaban aquí en el evento, sin tener que requerir tantos esfuerzos o tanto músculo técnico o tantos skills como podías necesitar cuando, pues lo ha comentado ahora Enrique, estabas hablando de gestionar estos sistemas Hadoop o estos sistemas Big Data que hacían crecer, pero a la vez aumentaban la complejidad del gobierno del dato y de la escalabilidad de las plataformas. Bueno, antes de ir empezando con toda esa parte, pues creo que lo primero es presentar un poco Palladium. Es verdad que casi todo el mundo nos conoce, muchos ya nos conocen como el patrocinador del Madrid de baloncesto y a mí que me gusta el baloncesto, pues la verdad que estoy encantado. Pero bueno, Palladium es un poco más que eso, de hecho es mucho más. Es una compañía que está celebrando su 50 aniversario porque lleva 50 años en la industria hotelera. Como veis aquí, estamos hablando de más de 14.000 habitaciones, 48 hoteles en 6 países y nuestra ambición es seguir creciendo. Tenemos un montón de marcas segmentadas en parte urbana, parte vacacional e incluso dentro de estos pues diferentes segmentos más o menos premium, aunque como ahora veréis la compañía se está enfocando en el premium. Y un poco Palladium lo que está haciendo ahora es avanzar en todo ese camino digital que cualquier empresa, sea ya digital o sea tradicional, pues tiene que andar. Y más cuando estamos viendo que en los últimos años o haces eso o probablemente dentro de 4 o 5 años estés fuera de mercado. Hay un post muy interesante de nuestro CEO, de Abel Matutes, que invito a que leáis, está en Hostel Tour, que habla mucho de su visión y de cómo ve él que si no se hace esto, todas las compañías que ahora lo hagan van a tener una ventaja competitiva en 2 o 3 años respecto a las que no lo aborden ahora y lo continúen haciendo en el futuro. Bien, ¿cuál era un poco el punto de partida que teníamos? Pues bueno, lo que estábamos viendo cuando yo me incorporé a la compañía, que hace más o menos año y medio, que fue esto, sí, es que los datos estaban en rápida expansión, que íbamos a necesitar empezar a crecer con otro volumen y con una variedad de datos diferente, que empezamos a tener bastantes herramientas, tanto de revenue como de gestión, como RMS y usuarios y casos de uso que no se podían resolver solo con alguna de las tecnologías que ya teníamos. Pero también había un salto muy diferenciador y era que estábamos cambiando el modelo de negocio. Estábamos pasando de hoteles en propiedad pura, que siempre ha tenido la familia, a hoteles en gestión y trabajando con terceros, con unos stakeholders a los que hay que mantener informados y a los que hay que empezar a nutrirles de cierta información. Bien, como eso ya veían que estaba pasando, pues hubo un momento en el que se decidió empezar a evolucionar toda la plataforma que os voy a contar después. ¿Qué pasa? Y esto es una discusión que tenemos mucho, antes ha estado aquí nuestro presi del Club de CDOs, Rafa, esto es una discusión que tenemos mucho cuando estamos en el club y decimos, oye, el CDO, ¿dónde tiene que estar? ¿Tiene que estar en negocio? ¿Tiene que estar en TI? Bueno, es verdad que cada compañía lo tiene donde lo necesita. Yo creo que esa es la solución adecuada, pero yo en mi caso, que ahora estoy trabajando en TI,
Pues tengo la suerte de, primero, que es lo que os vengo a contar aquí, cómo estaba la compañía a nivel de negocio, que estaba metida en una serie de objetivos corporativos, como es convertir clientes en fans, enamorar a clientes internos y externos, es decir, experiencia de usuario siempre por y para todo. El Customer Centric es algo que siempre se ha trabajado mucho en la compañía. A nivel estratégico es una compañía que quiere seguir creciendo, quiere seguir teniendo proyección internacional, y el tema de la satisfacción del cliente y mejorar la conversión y el cerreo y todo esto era muy importante. También era importante diferenciarnos como marca premium, y a nivel de iniciativas, pues bueno, estamos trabajando en que se conozca más la marca Palladium, unificar un poco todas las marcas que tenemos dentro del grupo y que al final, cuando tú digas Palladium, pues todo el mundo sepa que estás hablando de un conjunto de marcas relacionadas con una compañía. También se estaba evolucionando mucho el programa de loyalty, porque creemos que, bueno, si quieres convertir clientes en fans, pues una cosa que tienes que hacer es preocuparte de esos fans que tienes y tratar de enamorarlos cada vez más. Por otro lado, se estaba incorporando también la metodología Lean en las operaciones de los hoteles, y teníamos otra serie de desafíos a nivel de negocio, que eran conseguir ese golden record, el unicornio, lo que persiguen todas las compañías de la Visión 360, sobre todo con la parte de posestancia, que cuesta un poco más cuando ya salimos del hotel, ha terminado ese periodo vacacional y digamos que pues los caminos se bifurcan un poco. Pues bueno, cómo hacer que el cliente siga con nosotros y no se olvide. Teníamos un problema aquí, que era abordar el crecimiento de los datos a futuro, porque bueno, tenemos un montón de sensores en los hoteles, tenemos cada vez más canales, tenemos las OTAs, cada vez tenemos más cosas, cada vez hay más canales, cada vez hay más datos a gestionar, que además cambian más rápido. Y por último, queríamos tratar de conseguir una analítica más ágil para el negocio. También a futuro tiene que ser así para los inversores, pero sobre todo ahora para el negocio, que ahora tenía algunos pain o algunas dificultades para llegar a niveles de autoconsumo, ¿vale? Es verdad que lo han comentado aquí, pues bueno, empresas como eBay, que se podía llegar a cierto nivel del dato, pero si querías llegar a mucho detalle no era tan fácil, y es verdad que tenías que basarte mucho en apoyo técnico. Esta, de hecho, cuando la estaba construyendo, pues bueno, esto es un poco lo que me encontré yo, pues a nivel un poco más de TI, de cómo estaba la compañía, porque evidentemente si no estás en la parte técnica, de esto te tienes que preocupar, pero quizá no de todo lo que pongo aquí, pero al estar en la parte técnica, todo esto es fundamental para poder conseguir que el negocio materialice todas las iniciativas que tiene. Entonces, bueno, esta slide vale, yo creo que para muchísimas compañías, pero ¿qué nos encontramos o qué me encontré yo cuando llegué y empezamos a hacer todo el assessment de la compañía y empezamos a visitar todos los departamentos? Pues me encontré una compañía que tenía datos muy dispersos, aunque tenían, y luego lo veremos, algunos datamarts, pero estaba la información demasiado dispersa y no toda la información era consolidada en los datamarts. El rendimiento y la escalabilidad era lo que más preocupaba, lo ha comentado antes Enrique, que el tema de la escalabilidad suele ser uno de los grandes problemas. Teníamos muchas soluciones on-premise y estaba llegando el momento de dar ese salto a la nube. Es un entorno, o la compañía, es verdad que durante este año y desde hace ya 2 o 3 años está en constante cambio por toda esta evolución y por toda esta diferenciación que quiere tener. También nos dimos cuenta que el gobierno del dato era muy laxo, que se seguía requiriendo mucho el expertise de TI, y a día de hoy, no os voy a engañar, porque estamos en ese proceso, todavía a veces hace mucha falta, porque no todos los data owners están identificados de todas las fuentes de datos, y bueno, estamos trabajando en ello porque a veces esta parte es costosa. El reporting ad hoc era una cosa que ahora mismo se trabajaba de manera más tradicional. Es verdad que cuando yo llegué, pues bueno, las cosas son como son. Todavía se apoyaba mucho el negocio en Excel o en herramientas que no estaban totalmente engranadas con el reporting de la compañía. Y luego había mucha asistencia de silos o de partes que bueno, no hablaban con otras, salvo que ese dato tuviese que llegar a un comité o tuviese que llegar a la alta dirección. ¿Cuál era el objetivo que teníamos cuando empezamos? Pues bueno, cuando empezamos el objetivo que teníamos un poco, y pongo aquí era un poco como un sueño, porque bueno, creo que para el tiempo que llevamos trabajando en ello lo estamos haciendo bastante bien. El objetivo era tener una plataforma escalable, sencilla de usar, que tuviese alta conectividad con muchísimos tipos de datos y que además esos tipos de datos pudiesen ser estructurados o semiestructurados y la plataforma fuese capaz de almacenarlos igual. Yo creo que el salto al no estructurado vendrá un poquito más adelante, pero al menos el estructurado y el semiestructurado era necesario, porque además los sistemas de comunicación que hay hoy en día y los canales con los que sueles tener que conectarte, casi todos manejan datos semiestructurados. Y que luego tuviese parte de seguridad by default.
Pues bueno, cuando estábamos trabajando en todo esto, es verdad que al principio yo dije, bueno, podría haber muchas soluciones en el mercado que se lleguen a asemejar o que puedan encajar con esto que viene aquí. Pero algunas que ya se han comentado antes eran más difíciles y al principio, pues bueno, las pusimos un poco como la lista de deseos de, oye, si quisiésemos pedirle a la plataforma todo y pudiésemos soñar, ¿qué cosas nos gustaría pedirle que ahora mismo, con otras plataformas que tenemos hoy en día o con otras soluciones que ya conocemos, no sería tan fácil hacer? Bueno, lo que queríamos pedirle es que fuese agnóstica al cloud en el que estábamos, ¿vale? Esto era una cosa súper importante, ¿por qué? Porque al crecer tanto en hoteles y al estar en tantas geografías, hay veces que quizás a futuro necesitemos tener el dato gestionado en un sitio, pero geográficamente esté disperso. Entonces, queríamos algo que si tenemos que cambiar de nube, se pueda adaptar a nosotros y cambiar con nosotros. Queríamos una cosa que fuese muy robusta y claro, esto al principio incluso yo decía, esto va a ser un sueño. O sea, tener un data warehouse o un centro único de la verdad sin equipo de soporte, pues bueno, yo en todos los sitios que he trabajado, equipo de soporte tiene que haber porque a veces hay una caída o hay un fallo. Bueno, aquí yo os puedo decir que en el tiempo que llevamos es uno de los must que hemos conseguido porque no hay equipo de soporte. O sea, esto, como ha contado Enrique, no es ficción, es una realidad muy tangible, nunca se ha caído, siempre está dando servicio y lo más que hemos podido tener es un microcorte, pero que ni siquiera ha dependido de la plataforma, sino que ha dependido de las propias comunicaciones y de las infraestructuras que hay alrededor de Snowflake. La trazabilidad en el consumo, pues esta era otra parte que era bastante compleja. En un entorno normal o en un entorno como el que teníamos más on-premise, poder trazar quién estaba utilizando recursos de cómputo o quién estaba ejecutando queries, quién estaba consumiendo un dashboard. Esto era difícil saber, aunque tuviésemos la conexión del usuario, no éramos capaces de medir luego cuánto cómputo o cuántos recursos había utilizado del data warehouse. Con Snowflake, y este fue uno de los motivos importantes por el que empezamos a posicionarnos o a apalancarnos en tomar esta tecnología con nosotros, vimos que esto era posible. Otra cosa que ha comentado Enrique, que yo no os voy a negar que cuando empecé a verlo, pues necesitaba verlo para creerlo, porque yo he trabajado con muchos sistemas de gestión de bases de datos, relacionales y algún no SQL, y esto no es tan fácil, y es la gestión de la concurrencia, es decir, que es una cosa que suele obsesionar bastante a los CDOs, que es, por favor, que no se perjudique a nuestra capa de negocio técnica que tiene que estar consumiendo información, utilizando la información para tomar buenas decisiones, que no se vea perjudicada si están trabajando algunos equipos técnicos y si están, digamos, sobrecargando la capacidad que tiene el sistema. Bien, esto es otra cosa que con Snowflake, y aquí yo les pedí hacer pruebas porque yo era un poco, no me lo terminaba de creer, pero estuvimos haciendo pruebas en las que yo podía estar consumiendo dashboard y yo estaba simulando ser el usuario de negocio y había otra persona del equipo de Snowflake haciendo las veces de analista o de data engineer, inyectando datos a la plataforma, miles de registros en la POC que hicimos, y eso funcionaba perfectamente y yo no percibía retardos en el rendimiento de la información que estaba consumiendo, que estaba visualizando y que iba cambiando dinámicamente. Yo no percibía ningún retardo versus los miles de millones de registros que estábamos utilizando de una fuente open source, de Open Data, para inyectarla a la plataforma. La experiencia de usuario que teníamos ahí era muy buena a nivel de navegación, a nivel de carga, de rendering. Eso fue otro de los motivos por los que yo personalmente dije, creo que esta va a ser la plataforma, porque eso en otros sitios, aunque siempre tratas de abordarlo con diferentes técnicas, con data marts, aislando cargas, planificando, no es tan fácil de conseguir, y aquí sí que es verdad que tienes un salto de calidad en toda esta parte de la que realmente no te tienes que preocupar y simplemente tienes que tener claro cuándo va a estar un equipo técnico trabajando, cuándo vas a necesitar una concurrencia alta y poner los recursos de cómputo necesarios con los warehouse virtuales de los que dispone Snowflake para poder dotar a la compañía de toda la concurrencia en forma y en el momento que necesita. Entonces, por todos estos motivos, fue Snowflake el que empezó a posicionarse mejor quizás que otras soluciones. Esto es un poco la arquitectura que teníamos antes y ni siquiera os la estoy pintando entera, la arquitectura de los sistemas. Esto es un trozo, a lo mejor el 40-60%, pero digamos que por dejar unos KPIs o algo así a detalle, pues básicamente teníamos 3 CRMs, unos cuando el cliente está dentro del hotel, otros cuando sale, otros haciendo procesos en medio.
Tenemos un montón de touch point, porque cuando se está en un hotel, pues no solo se pasa por la recepción, luego se va al restaurante, se puede ir a un sport bar, se puede ir al miniclub, en fin, hay 1000 sitios en los que se interacciona con el cliente y aquí también se estaba recogiendo información. Y tenemos también, aunque también estamos trabajando en ello para unificarlo, también teníamos varios PMS o RPs del hotel, con lo cual la información que nos estaba llegando no era exactamente igual, aunque siempre estaba referida a nuestros clientes, dependiendo del hotel en el que estuviesen, pues la información nos venía con una estructura o con otra. Como os digo, pues ahora mismo estábamos aglutinando la información en diferentes data marts, pero estábamos enfrentándonos, o la compañía se estaba enfrentando a uno de los problemas clásicos cuando tus sistemas empiezan a crecer y los usuarios de negocio empiezan a necesitar compartir información cross entre la compañía o empiezas a necesitar tener un reporting a dirección mucho más consistente, que es necesitas que el dato se comparta. Necesitamos que el departamento comercial, el de marketing, financiero, empiecen a compartir todos mucha información y con estos data marts se conseguía en parte, pero al final no dejaban de ser posibles silos de cada área de negocio. Entonces, por eso, lo que hicimos, pues bueno, es una cosa que yo dejo aquí, que cuando analicé la primera vez todo el mapa del viaje del cliente por dentro de los hoteles y por fuera, dije, bueno, esto es verdad que está muy orientado a cliente, porque su experiencia es vital para nosotros, pero realmente no está muy orientado al data driven. Entonces, en ese momento fue en el que terminamos el assessment y comenzamos con la implementación de la nueva plataforma. La nueva plataforma está compuesta por varias piezas, pero la pieza core es Snowflake, ¿vale? También tenemos un data lake, pero sí que os puedo decir que el data lake lo tenemos más a nivel de reposo de la información, raw, que nos viene, que lo que es el trabajo de la misma. Todo el trabajo que hacemos de la información, no estamos utilizando grandes procesos de Hadoop ni cosas complejas de MapReduce, sino que todo eso lo estamos haciendo ya directamente sobre Snowflake, con lenguajes de programación conocidos pues, prácticamente por cualquier persona que trabaje en el mundo de análisis de datos desde hace 5, 10 o 15 años, como puede ser SQL o JavaScript o alguna cosa así. Y este fue el momento en el que decidimos que íbamos a montar una plataforma nueva, totalmente orientada a la nube y escalable, y que en el centro, el motor un poco de la plataforma, iba a ser Snowflake. Esta, si la veis, pues bueno, creo que se parece más a una diapositiva que podría tener Enrique, ¿vale? ¿Qué nos está permitiendo Snowflake? Nos está permitiendo tener datos centralizados, nos está permitiendo tener esa escalabilidad casi automática que podemos conseguir, nos está permitiendo tener esa infraestructura muy simple y fácil de mantener, y esto es lo que nos llevó a, cuando acabamos la POC, empezar ya directamente, y no fue como se suele hacer a veces, que todo el mundo dice, no hagas una transformación Big Bang. Yo incluso lo he dicho a veces en otras charlas, no hagas una transformación Big Bang, que eso es muy complicado. Vete paso a paso, coge una parte del negocio, trata de... No, pues aquí hemos empezado a hacer un Big Bang, nos estamos llevando los datos de los RPs de todos los hoteles, nos estamos llevando los datos financieros de nuestro RP financiero y alguna otra herramienta, pero todo a la vez. Y la verdad que la solución que hemos diseñado está soportando muy bien tanto la concurrencia como la ingesta, que a veces es otro de los grandes problemas que se tienen en el día a día, la ingesta de volúmenes de información muy grandes, sobre todo imaginaros cuando hay que migrar todo el histórico de la vida de nuestros hoteles de a lo mejor los últimos 5 años. Pues bueno, son 48 hoteles en diferentes geografías, el dato tiene que pasar por muchos sitios. Aquí hay otra cosa que a mí me parece bastante interesante, que es el tema de la escalabilidad. Esto no siempre se habla porque, evidentemente, casi todas las soluciones en nube escalan, pero lo que yo sí que he visto aquí con este viaje que estamos haciendo con Snowflake es que la escalabilidad es sencilla. Es sencilla desde el punto de vista técnico, porque no te tienes que preocupar de esa parte, la plataforma lo hace por ti, y es sencillo desde el punto de vista de administración, porque al final una persona, ya no os digo que tenga conocimientos de infraestructura cloud o de arquitectura, sino una persona que entienda bien por qué necesita un nodo de cómputo más grande y necesita escalar, y que conozca SQL, puede llegar mediante código a hacer todos estos escalados y sobre todo los desescalados, que suele ser donde suele haber más problemas con las plataformas. Casi todas las plataformas escalan más o menos bien, pero si de repente tienes que hacer un desescalado drástico porque tú, analizando, como nos ha pasado a nosotros, te das cuenta que de 2 a 3 casi nadie está consumiendo información y ahí lo que tienes que hacer es bajar las capacidades de la plataforma,
pues tú puedes llegar a tener procesos muy sencillos que se ejecuten automáticamente con código que puede entender casi cualquier persona que trabaje en el departamento, qué le está pasando a la plataforma o por qué hemos ejecutado una cosa. Que es verdad que hay veces que cuando utilizas otro tipo de soluciones no se ve o no es trivial y hay que conocer más temas de scripting y cosas así. Hay otra cosa aquí que es, y esto lo hemos hablado muchas veces cuando hemos estado con Enrique, el tema de la poca administración. Yo aquí sí que quiero decir, aunque Enrique ahora me odie, que bueno, algo de administración hay que hacer, pero que es normal. Quiero decir, la plataforma está autoadministrada, pero unas directrices mínimas tenemos que dar nosotros como usuarios de la misma sobre qué información puede ver cada persona. Esto es otra cosa que con los mecanismos que tiene Snowflake, la verdad es que se facilita mucho. Snowflake tiene ya una serie de mecanismos para poder abstraer o encapsular lógica dentro de las tablas que tiene, y esto te permite luego, mediante otros mecanismos, que cuando un usuario se conecta a Snowflake, porque lo bueno de Snowflake es que te deja tener los usuarios que necesites, otra de las cosas que normalmente no se cuenta, pero para mí es fundamental porque cada vez tendemos a tener más usuarios, tanto en negocio como en las áreas de TI, como en otro tipo de partes. Tenemos muchos usuarios y cada vez los usuarios necesitan accesos más nominales para poder definir bien lo que luego a nivel técnico suele ser la seguridad, el row level security y el acceso. Otra ventaja que te da Snowflake es que te dice, oye, usuarios los que tú necesites. ¿Qué nos está permitiendo eso? Pues con los mecanismos de administración que tienen sencillos y con la posibilidad de tener todos los usuarios que tú necesites, nosotros estamos pudiendo diseñar una única tabla que va a ser consumida por N personas diferentes, pero cada uno va a ver solo lo que necesite. Va a ver solo la visión del complejo que gestiona, va a ver solo la visión de las marcas de los hoteles que tienen el complejo, o va a ver el hotel porque es un director de hotel. Estamos trabajando en una plataforma o tenemos las herramientas necesarias para ir diseñando toda esa seguridad a nivel del dato, que es primordial ahora mismo en los tiempos que corren y que muchas veces no es tan fácil de trazar cuando ya quieres bajar mucho. Pues es otra de las ventajas que tiene, ¿vale? Entonces, aunque veáis que es poca administración o cero administración, la poca administración que hay que hacer yo creo que es justo la que normalmente se suele necesitar y te quitas un poco, te olvidas de esa administración que se suele tener que hacer en otros sistemas en los que hay que optimizar las tablas, reconstruir los índices. Bueno, cualquiera que haya trabajado en todos esos ámbitos los conoce. Esta es la arquitectura que estamos tratando de dejar después. ¿En qué se basa? Pues se basa un poco en ordenar más las cosas. Si veis, en el medio de la misma es donde está pivotando el Data Lake con Snowflake. Hay muchas cosas más, pero bueno, yo creo que para la presentación tampoco aplicaba mucho, porque la verdad que ahora mismo el centro de todo lo que estamos haciendo está ahí. Cada vez se manda más información al Data Lake y a Snowflake. Toda la información, ahora os enseñaré algún caso de ejemplo, porque bueno, si no, sería contaros una cosa que a lo mejor luego realmente no está pasando. Toda esta información se está volcando ya desde muchos sitios, cada vez estamos creciendo más y es verdad que desde que empezamos hasta ahora no hemos tenido ningún problema de decir, oye, no conseguimos escalar, se nos está quedando corto, quizá no sea lo que necesitábamos. Por eso hemos podido ir a esta nueva arquitectura más sencilla en la que en vez de pasar por tantos sistemas intermedios, pues directamente todo se está volcando ahí si hace falta. ¿Cómo nos estamos quedando ahora o cuál es la foto a la que vamos? Pues un CRM con un CDP, ¿vale? Y es verdad que en la parte del CDP no me voy a extender mucho porque está ya más relacionado con el tema de marketing y lo lleva mi compañero Antonio Andújar, que es un fenómeno, pero ¿qué hemos visto aquí? Que si al final la experiencia de cliente, él siempre me lo dice, es tan importante, se tiene que medir al final en datos, ¿vale? Y siempre luego estamos utilizando datos, que si el NPS, que si cómo está el cliente en el hotel, que si nos rellena una encuesta de satisfacción cuando va a un restaurante, en fin, hay muchas formas de medirlo, pero al final, si el cliente va dejando información o pistas de cómo está siendo su experiencia y no somos capaces de imbricar eso en toda la cadena de valor del dato para que vuelva al enfoque del Customer Centric, pues nos estábamos perdiendo ahí una parte que muchas veces no es fácil de hacer en las compañías, y el Golden Record y toda esta parte. Entonces aquí estamos pivotando de tener varios CRMs a tener una plataforma más flexible, como es un CDP, que es capaz ya de integrarse, y ahora veréis un ejemplo real que estamos integrando ya con lo siguiente que hemos hecho, que es, oye, los data marts de momento nos vamos a olvidar un poco de ellos, todavía tenemos ahí alguno y evidentemente estamos en ese momento de doble velocidad tratando de trasvasarlo todo, pero nos vamos a olvidar un poco del enfoque data mart porque la plataforma aguanta, escala y lo soporta bien. Entonces
vamos a un enfoque de Data Warehouse y el dato para todos, siempre que puedan verlo en forma y momento, pues el dato debería estar disponible para todas las áreas de negocio. Estamos pivotando también ya a herramientas de BI que luego puedan incrustar analítica avanzada dentro. Ahora veremos algún ejemplo de un dashboard que hemos hecho con esta herramienta y que potencia también un poco la parte de autoservicio, porque antes era una parte muy compleja que ya estamos tratando de eliminar. Es decir, estamos tratando de construir, y ya tenemos los primeros datasets más o menos homologados para que personas de negocio con un conocimiento técnico bajo de estas plataformas, por no decir nulo, puedan empezar a construir sus propios reportes sin necesidad de interactuar tanto con las áreas técnicas y dándoles a ellos la capacidad de analizar cosas que quizás a priori o no eran capaces o no podían porque les requería de demasiado tiempo para luego poder tomar decisiones con ellas. Seguimos manteniendo los dos PMS, aunque estamos trabajando en unificarlo también. Y es verdad que seguimos manteniendo los canales y los touch point y otras cosas que se están trabajando ahora, como la apertura de las llaves con el móvil y otro montón de cosas a nivel de innovación que van a seguir provocando que haya múltiples canales para registrar información y para interactuar con los clientes. Esta arquitectura es la que sí que vemos que es un poquito más customer-centric, un poquito más data-driven. Bueno, creemos que es por el camino por el que tenemos que ir. Convertir clientes en fans, pero que la experiencia sea buena y que también sea buena para la gente que tiene que trabajar con los datos. Si hacemos zoom, ¿vale? Que para mí esta es la parte un poco más, oye, ¿y esto cómo se aterriza en Snowflake? Bueno, pues haciendo un poco de zoom en la arquitectura, lo que tenemos son nodos de cómputo preparados todo el día por si hace falta para hacer la parte de ETL o ELT, ¿vale? Porque nosotros, ya os lo contaré luego, todavía no estamos con streaming o tiempo real puro, pero bueno, tenemos los nodos de cómputo preparados para estar haciendo ETL y ELT en cualquier momento del día si hace falta. Tenemos áreas ya de negocio como pueden ser comercial, la dirección financiera, control de gestión, consumiendo datos de Tableau con unos tiempos, pues yo creo que bastante buenos y bastante aceptables para el volumen de datos que vamos teniendo ya. Ya tenemos alguna tabla de más de 2.000 millones de registros. Lo bueno es que aquí estamos pudiendo escalar ya con estos warehouse virtuales y si hace falta, pues se levanta otro warehouse para algún área, si fuese necesario, aunque también os digo la verdad, normalmente con uno o dos nos estamos apañando y al final nos está saliendo casi más barato, y ya sin el casi, tener Snowflake en la nube que tener los data marts on-premise. Dato estructurado y semiestructurado, como comentaba antes, se está ingestando sin mayor problema, incluso que eso es una parte que a mí también me gusta mucho porque, bueno, como yo ya llevo algunos años en esto, pues yo soy muy fan del SQL. Y claro, cuando estuve haciendo allí queries, consultando datos semiestructurados como si fuese casi una columna más, la verdad es que es algo que me llamó bastante la atención y me atrajo. Aquí tengo el Coming Soon porque, bueno, supongo que en algún momento empezaremos a bajar ya algún informe a nivel de hoteles, pero bueno, todavía lo estamos trabajando. Lo que sí que estamos haciendo es tener la plataforma preparada y unificada para que si llega ese momento lo podamos hacer y que cada uno vea lo que tiene que ver. Y luego tenemos esta patita que muchas veces, o ahora muchas compañías están enfocadas en ello, meten equipos muy grandes, pero ¿qué les suele pasar a estos equipos? Que muchas veces el acceso al dato que tienen es complicado. Se les deja el dato en bruto, se les deja solo acceso a un trozo del data lake. Tienen que andar por ahí también interaccionando con algún sistema transaccional, sí, para poder construirse el dataset que necesitan, para poder empezar luego a pulir los datos, a trabajarlos, a entrenarlos y a generar un modelo, bien sea Machine Learning o Deep Learning o lo que sea. Lo que estamos consiguiendo también es que si los Data Science, por lo que sea, ven que el dato que necesitan está ya preparado en el Data Warehouse, les estamos dando alternativas. Oye, si te gusta, vete al Data Lake, porque si el dato raw te vale, cógelo y úsalo, pero oye, si tú necesitas ese dato enriquecido con otra información que ya está incluida en el Data Warehouse, puedes conectarte al Data Warehouse también, te lo bajas, ya tienes todo tu dataset en menos tiempo, porque normalmente si no te tendrías que haber conectado a 3, 4, 5 orígenes diferentes y te puedes poner a trabajar con ello. Es verdad que ahora mismo toda esta parte del Data Science la estamos empezando a trabajar más a nivel de POCs, pero lo que yo sí que he notado es que es más fácil el acceso a la información para los científicos de datos. ¿Qué beneficios hemos visto aquí
así haciendo un zoom rápido, o después de los primeros 12 meses de utilizar la solución que estamos percibiendo nosotros internamente en Palladium, lo que estamos percibiendo es, se puede construir un origen único, ¿vale? No digo que sea sencillo, pero se puede hacer, porque escala bien y a máximo nivel de detalle, que era otra de las cosas que nos pedían y antes no era tan fácil, porque nosotros ya teníamos información de las ocupaciones, los clientes, pero cuando lo tienes que bajar al máximo nivel de detalle, al nivel de consumo que se ha hecho en un restaurante o en un bar, a veces a la plataforma le costaba. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer ahora? Tener este origen único para todos y cada vez hacerlo que crezca más. Tener esta disponibilidad 24/7, que ya os digo que desde que hemos empezado hemos tenido 0 caídas. Performance escalable a un clic, que a mí esto me gusta mucho porque realmente cuando empiezas a interactuar con la plataforma esto es un clic y otro clic de aceptar la escalabilidad y ya está, no hay que hacer mucho más. Los tiempos de delivery, si bien es cierto que al principio ha costado un poquito porque había que montarlo todo, ya están empezando a reducirse y como ha contado antes Juanfran en la Mutua, aunque al principio parece que te cuesta mucho, vas recuperando parte del camino porque cada vez tienes más hecho y ahora ya estamos llegando a unos tiempos de delivery más cercanos a lo que el negocio pudiera necesitar. Es decir, 2-3 semanas quiero poder tener ya un MVP de ese cuadro de mando que voy a necesitar, ¿vale? Buen control de costes, porque ahora lo tenemos mucho más trazado y podemos saber qué consume cada uno. Y por último ya os traigo ejemplos o casos de usos reales que ya tenemos en producción. Este cuadro de mando que te da un poco la visión de las reservas a nivel 360, que normalmente ya teníamos parte de esto, pero ¿qué pasa? Que ahora ya lo hemos bajado al detalle de nivel diario por los diferentes estados por los que pasa una reserva y además os estoy haciendo aquí un poco la simulación de lo que se puede llegar a hacer con el dashboard. Si luego llegásemos a posarnos dentro de cada mini barrita del día, podríamos llegar a ver repartido ese porcentaje que está ahí, que este detalle antes no era tan fácil llegar a él y ya había que hacer mucho trabajo técnico. Oye, para un día, para el porcentaje de reservas que yo he tenido confirmadas o las que se me han cancelado, desde qué mercados o qué tipo de perfiles o qué personas me están confirmando más, me están cancelando más, ya estamos llegando a poder plantearles también con la segmentación que nosotros tenemos quién está manteniendo más reservas o quién las está cancelando y claro, antes quizá pues no era tan importante, pero en los tiempos que corren ahora pues esta información empieza a ser crucial. A nivel un poco de números de este panel de reservas de 360, te permite una visión múltiple de reserva, porque además arriba tienes la posibilidad de filtrar por un montón de dimensiones de análisis, que antes quizá no las teníamos. Se puede recargar varias veces al día si es necesario. Aquí vamos un poco de la mano de negocio, si negocio lo pide, esto se lanza. Y claro, ¿qué suele pasar? Que esto se lanza y en un sistema más tradicional quizás esto nos lleve horas. Bien, ¿qué estamos teniendo aquí? Pues estamos teniendo tiempos de recarga. Ahora ya este cuadro de mando estará alrededor de 8 o 10 millones de registros, menores a 10 minutos. Aquí habrá gente que me podría decir, ojo Dani, que esto lo puedo hacer con una solución on-prem o con alguna cosa que ha comentado Enrique, claro. Pero en estos 10 minutos nosotros hemos sacado el dato de todas partes y lo hemos llevado hasta nuestro sistema final. Este es el de campañas y bueno, como voy un poco pasado de tiempo, simplemente que sepáis que tiene la integración ya con el CDP. Y los siguientes pasos en los que vamos a estar trabajando es en ese conocimiento one-to-one, en orientarnos ya a lo que yo llamo el Event Data Warehouse, que vaya todo por eventos con tecnología que tiene Snowflake, que es Snowpipe, que toda la organización hable el mismo idioma, porque aquí en el gobierno es difícil y hay que seguir trabajando en ello día a día, no es una cosa que se pueda hacer y dejar cerrada. Y ir pasando de esa analítica más prescriptiva que teníamos a la predictiva apoyándonos en los algoritmos de Machine Learning que estamos empezando a probar y a testear. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Pues gracias. Muchas gracias, Daniel, y gracias, Enrique.